minero fantasma de Real de 14. El túnel de Ogarrio, ubicado en Real de 14, San Luis Potosí, es conocido por los habitantes locales y viajeros habituales por ser un paso inevitablemente escalofriante. La historia que más resuena en los relatos locales es la del minero fantasma, una figura que aparece sin aviso previo en plena madrugada, cuando la oscuridad y el silencio dominan el camino. Una madrugada fría y silenciosa, un camionero llamado Roberto manejaba cansado, atravesando Real de 14 con la intención de entregar su carga al amanecer. Al entrar al túnel, la radio comenzó a emitir estática, el primer indicio inquietante que advirtió Roberto. Los faros de su camión apenas iluminaban las paredes húmedas, mostrando fugaces sombras proyectadas por las luces delanteras. El ambiente dentro del túnel era especialmente frío, mucho más de lo habitual, algo que el conductor atribuyó inicialmente a la hora y al clima de la región. A medio camino por el túnel, una tenue luz apareció adelante, moviéndose lentamente hacia él. Roberto, desconcertado, redujo la velocidad, preguntándose si otro vehículo se acercaba desde el lado contrario. Sin embargo, pronto notó que aquella luz no pertenecía a un vehículo, sino que tenía un extraño color amarillento que oscilaba de forma intermitente. A medida que se acercaba más, pudo distinguir una figura humana. Era claramente la silueta de un hombre, vestido con ropa antigua, casco minero y sosteniendo en alto una lámpara de carburo. El rostro de la figura parecía translúcido y sus ojos, apenas visibles bajo la sombra del casco, reflejaban una tristeza profunda mezclada con desesperación. Roberto sintió una presión en el pecho al contemplar aquella aparición. La figura levantó la mano que sostenía la lámpara y parecía estar intentando comunicar algo, moviendo los labios sin emitir sonido alguno. La visión hizo que Roberto pisara el freno casi por instinto, deteniendo el vehículo a pocos metros de la aparición. El camionero intentó aclarar la vista y recuperar la compostura, creyendo que su mente le jugaba una mala pasada debido al cansancio extremo. Sin embargo, la presencia frente a él se mantenía firme, insistiendo con gestos cada vez más urgentes, indicando algo hacia adelante en el túnel. Un escalofrío recorrió la espalda del conductor, pero sabía que no podía quedarse detenido ahí por mucho tiempo. Decidido a salir de aquel sitio perturbador, aceleró lentamente tratando de esquivar la figura, pero justo al pasar junto a ella, sintió cómo una fuerza invisible sujetaba el camión desde atrás, dificultando el avance y haciendo que el motor comenzara a tener fallas inexplicables. El motor se apagaba y encendía repetidamente, y los instrumentos en el tablero parecían enloquecer. Las luces parpadeaban, creando un ambiente de caos total. En medio de esa confusión, la figura del minero apareció repentinamente a su lado, atravesando la puerta cerrada y colocándose justo junto a Roberto. Este, paralizado por el terror, miró directamente el rostro fantasmal. El espectro le señalaba con insistencia hacia adelante, mostrando un rostro angustiado que pedía ser entendido. Roberto, reuniendo fuerzas de donde pudo, gritó desesperadamente, golpeando el acelerador con toda la fuerza posible, logrando finalmente que el camión avanzara con violencia. La presencia desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y el vehículo salió disparado fuera del túnel hacia la carretera abierta. Cuando estuvo seguro en el exterior, el camionero detuvo su camión, jadeando y sudando frío. Observó por el retrovisor cómo la figura del minero se desvanecía lentamente entre las rocas, aún con la lámpara alzada. Aturdido, decidió bajar del vehículo para asegurarse de que todo había pasado. Al examinar su camión, notó marcas extrañas en la carrocería, como si una mano cubierta de polvo y hollín hubiera tocado el metal. Roberto, con la respiración agitada y temblando aún por lo vivido, regresó rápidamente a la cabina. Decidió continuar su viaje con precaución extrema, con los sentidos alerta y el corazón aún latiendo acelerado por el miedo. Horas más tarde,
Llegando a su destino, contó su experiencia en un pequeño parador cercano al pueblo. Los locales, lejos de mostrarse sorprendidos, le revelaron que no era el primero en relatar ese encuentro. Según ellos, muchos años atrás, un derrumbe en ese mismo túnel había acabado con la vida de varios mineros. Desde entonces, el espíritu de uno en particular continuaba vagando por aquel lugar, intentando alertar a los viajeros de algún peligro latente. Roberto quedó profundamente impactado por lo escuchado, convencido ahora de que aquella figura fantasmal no buscaba hacer daño, sino proteger a quienes atravesaban el túnel de un riesgo desconocido montaña abajo. Este relato se sumó a las numerosas historias que cada año atraen a curiosos y escépticos hasta Real de 14, buscando confirmar con sus propios ojos la existencia del minero fantasma de Ogarrio. Desde entonces, Roberto nunca volvió a pasar por el túnel de madrugada, y cada vez que lo hacía de día, sentía una extraña gratitud mezclada con respeto hacia la figura que lo había alertado aquella noche. Cada camionero que recorre la ruta por Real de 14 sabe que debe prestar atención, pues en cualquier momento, el minero fantasma podría aparecer nuevamente, listo para dar su silenciosa advertencia en la profundidad del túnel. Perseguidor nahual de la Sierra Tarahumara. La Sierra Tarahumara de Chihuahua es un lugar envuelto en misticismo, con caminos estrechos que serpentean entre barrancos profundos y bosques densos, escenarios ideales para encuentros sobrenaturales. Una noche particularmente oscura, un camionero veterano conducía con cautela por uno de estos caminos solitarios. Su destino era llegar antes del amanecer al pequeño poblado de Batopilas, un lugar remoto al que solo los más audaces se atreven a ir de madrugada. Las luces altas del vehículo apenas lograban iluminar la carretera estrecha, y cada curva exigía concentración absoluta. De pronto, al doblar una curva cerrada cerca de un barranco, el conductor notó algo que corría junto a él. Al inicio pensó que podía tratarse de un perro perdido, pero al mirar con mayor atención descubrió que era un enorme coyote de pelaje oscuro, casi negro, corriendo paralelo al vehículo con una velocidad sobrenatural. Algo en los ojos de ese animal estremeció al conductor. Eran ojos que reflejaban inteligencia humana, no la de una simple bestia salvaje. Intentando ignorar aquella extraña criatura, el camionero aceleró, confiando en que dejaría atrás rápidamente al animal. Sin embargo, no importaba cuánto acelerara, el coyote mantenía su paso al lado del tráiler, ocultándose por momentos entre la maleza y reapareciendo como una sombra persistente. La tensión del chófer comenzó a transformarse en miedo puro cuando vio que el animal saltaba contra los neumáticos del vehículo con ferocidad calculada, intentando causar una avería mortal en pleno camino escarpado. En cada curva peligrosa, el tráiler tambaleaba peligrosamente cerca del borde, donde solo había oscuridad y vacío. La criatura parecía saber exactamente cómo desestabilizar el vehículo para provocar un fatal desenlace. El camionero, ya aterrado, recordó la barreta que siempre llevaba bajo su asiento. La tomó con mano temblorosa, preparándose para defenderse. Con una mano en el volante y la otra sosteniendo con firmeza la herramienta, esperó el próximo ataque. En pocos segundos, el coyote volvió a arremeter contra los neumáticos delanteros, y en un impulso desesperado, el chofer bajó la ventanilla y golpeó con todas sus fuerzas al animal. El sonido del impacto fue contundente. La criatura emitió un alarido aterrador, un aullido que resonó en el silencio nocturno, desgarrando la tranquilidad del lugar. El coyote oscuro retrocedió rápidamente y desapareció en la espesura, dejando atrás un eco de su lamento que aún parecía perseguir al camionero mientras aceleraba frenéticamente para escapar de allí. Con el corazón palpitando violentamente, el conductor no se detuvo más hasta llegar finalmente a Batopilas, al amanecer. Apenas bajó del camión, exhausto y visiblemente alterado, los habitantes locales que lo esperaban notaron de inmediato su nerviosismo.
preguntaron qué había sucedido, y al relatar su encuentro con aquella criatura, los rostros de los rarámuris se ensombrecieron de preocupación. Uno de los ancianos del pueblo tomó la palabra con seriedad y reveló lo que muchos sospechaban en silencio. Un nahual había estado acosando la región desde hacía tiempo. Explicó que un nahual era un brujo con el poder oscuro de transformarse en animal, casi siempre tomando la forma de coyotes o lobos para atacar a viajeros desprevenidos durante la noche. La narración del camionero coincidía con otros relatos similares, pero esta vez había algo más. Esa misma mañana, apenas unas horas antes, un anciano conocido del pueblo había regresado herido a su casa, con una profunda contusión en el costado, exactamente en el mismo lugar donde el camionero había golpeado al coyote. Este detalle, lejos de ser tomado a la ligera, confirmó aún más las sospechas del pueblo. Al escuchar esto, el trailero sintió como un escalofrío recorría todo su cuerpo. La idea de haber enfrentado a un nahual lo llenó de un temor primitivo, mucho más profundo que cualquier peligro natural que hubiera enfrentado antes. El brujo había sobrevivido al golpe y aún estaba allá afuera, esperando en la oscuridad. Desde esa noche, el camionero decidió nunca más transitar la Sierra Tarahumara después de la puesta del sol, llevando siempre consigo el recuerdo de aquellos ojos brillantes y llenos de odio que por poco lo llevan a su muerte en las profundidades de la montaña. Jinete revolucionario del desierto. En la carretera que atraviesa el desierto cerca de Villa Ahumada, Chihuahua, las noches suelen ser profundamente solitarias. Quienes transitan por esta ruta han aprendido a respetar la oscuridad que envuelve el páramo, un silencio sepulcral roto únicamente por el viento susurrante que parece contar viejas historias. Uno de esos relatos es el del jinete revolucionario que, según aseguran los camioneros más antiguos, recorre eternamente el camino en busca de un destino jamás alcanzado. Un trailero conducía con prisa, llevando una carga importante hacia Ciudad Juárez. La carretera estaba vacía, algo habitual, y él iba escuchando música para mantenerse alerta. Repentinamente, tuvo que frenar violentamente al ver cómo, desde un costado del camino, emergía la figura fantasmal de un jinete montado en un imponente caballo negro. El conductor maldijo entre dientes, tratando de controlar el enorme vehículo mientras el corazón le latía acelerado. Observó cómo el hombre cruzaba lentamente la vía, vestido con un uniforme que parecía sacado de las fotografías antiguas de los federales revolucionarios. En la espalda llevaba un fusil, y en el costado del uniforme se apreciaba una mancha oscura que parecía sangre seca. El jinete avanzaba como ajeno al mundo, sin voltear siquiera hacia el camión que casi lo embiste. Agitado, el camionero tocó la bocina con insistencia y bajó ligeramente la ventana, gritándole que tuviera más cuidado. Sin embargo, sus palabras quedaron suspendidas en el aire frío, sin recibir respuesta. Intrigado y preocupado por la figura herida, el trailero tomó una decisión impulsiva y giró suavemente hacia la vereda donde había visto desaparecer al misterioso jinete. Las luces del camión apenas alcanzaban a iluminar un estrecho sendero rodeado por arbustos espinosos. Lentamente, avanzó unos metros más, pero no encontró rastro alguno del hombre. Apagó el motor y bajó con una linterna, decidido a averiguar si aquel jinete necesitaba ayuda. Caminó cautelosamente, siguiendo unas huellas frescas de caballo que marcaban la arena del desierto. La atmósfera era extraña, cargada con una tensión que no podía explicar. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando descubrió que las huellas del caballo terminaban abruptamente, como si el animal y su jinete se hubiesen evaporado en medio del camino. Confundido, alumbró en todas direcciones sin encontrar ninguna explicación lógica. Solo escuchaba el viento, ahora con una intensidad que parecía susurrarle advertencias indescifrables. Inquieto, regresó apresurado al camión, encendió el motor y retomó la carretera principal,
tratando de sacudir la sensación perturbadora que lo acompañaba. Algunos kilómetros adelante, divisó un puesto de revisión con un par de oficiales de guardia. Al llegar, les contó apresuradamente lo ocurrido, buscando en ellos una explicación o al menos una confirmación de lo que acababa de vivir. Los oficiales intercambiaron miradas cómplices antes de explicarle al conductor que lo que había visto no era una ilusión ni una rareza. Con tono serio y sin asomo de burla, le relataron que muchos camioneros habían vivido experiencias similares. Según decían, hacía más de 100 años, en aquellos mismos parajes, un famoso coronel revolucionario había encontrado su fin tras una emboscada sangrienta mientras escapaba desesperadamente a caballo. Su espíritu, según la leyenda local, había quedado atrapado en ese momento trágico, condenado a repetir eternamente su última huida. El hombre montado en el caballo negro no era otra cosa que el eco de aquella tragedia, la sombra de un alma que no había podido encontrar paz. El conductor se sintió paralizado al escuchar estas palabras, comprendiendo entonces el horror silencioso que había presenciado. Sin más preguntas, retomó su camino, acelerando para alejarse rápidamente del puesto y del recuerdo de aquella aparición. Desde entonces, cada vez que atraviesa el desierto cerca de Villa Ahumada, el trailero acelera la marcha, evitando mirar hacia los costados, temeroso de encontrarse nuevamente con la silueta espectral del jinete revolucionario, condenado para siempre a cruzar ese páramo solitario, víctima eterna de su propio destino trágico. La bruja de Naolinco. Era cerca de la medianoche cuando empecé a trepar la carretera que conecta la costa veracruzana con los pueblos escondidos entre la neblina. Había llovido todo el día, pero en la sierra la tormenta se sentía diferente. No solo mojaba, sino que parecía pesar sobre los hombros. Cada curva del camino lucía más estrecha, como si la vegetación quisiera cerrarse sobre el tráiler. Conduje con el parabrisas golpeado por la lluvia densa. Apenas si se podía ver a unos metros más allá del cofre. Ya conocía la ruta. Naolinco era el siguiente pueblo. Unos 20 minutos más, si la neblina no empeoraba. Iba solo, como siempre. Mi única compañía era la música baja y el sonido del motor. Fue en una de esas curvas lentas, donde la carretera parece tragarse a sí misma, que noté una figura a un lado del camino. Una mujer parada bajo la lluvia, completamente empapada. No levantó el pulgar ni hizo gesto alguno, pero al pasar frente a ella, alzó el brazo con lentitud, extendiendo la mano hacia el tráiler. No era común encontrar a alguien ahí a esa hora. Dudé por unos segundos, frené y metí reversa hasta quedar justo a su lado. Abrió la puerta con una torpeza que no parecía fingida y subió sin decir palabra. Llevaba un rebozo oscuro y las ropas pegadas al cuerpo. El cabello blanco le caía como lianas sobre los hombros. No olía mal, pero algo en su presencia pesaba. El interior de la cabina se sentía más frío con ella adentro. Me limité a preguntar hacia dónde iba, y con voz seca respondió: al otro lado del cerro. Condujimos en silencio por unos minutos. Intenté no pensar mucho en su aspecto. La tormenta afuera seguía golpeando con fuerza, y por un rato solo escuché el tamborileo del agua y el rugido del motor. Fue cuando levanté la mirada hacia el retrovisor interior que me di cuenta. Sus manos. Estaban en su regazo, pero eran antinaturales, delgadas, huesudas, arrugadas, pero lo más perturbador eran las uñas, largas, curvadas, negras como obsidiana. No parecían uñas humanas, sino garras. Tragué saliva. Fingí mirar el camino, pero mi atención ya no estaba allí. Poco a poco giré el rostro hacia ella, buscando confirmarlo sin hacer evidente mi temor. En ese momento, la iluminación del tablero se reflejó sobre su cara, y el corazón me dio un brinco. Los ojos eran completamente negros, sin iris ni pupilas, como dos agujeros brillantes.
y en sus labios se dibujaba una sonrisa delgada, torcida, que no pertenecía a alguien cuerdo. No sé si fue el instinto o el terror, pero pisé el freno con fuerza. El tráiler se deslizó unos metros sobre el pavimento mojado hasta detenerse bruscamente. La mujer no se movió. Me giré hacia ella completamente, con el corazón a 1000, y entonces ocurrió. Su sonrisa se estiró grotescamente. Luego lanzó una carcajada seca, chirriante, que resonó dentro de la cabina como si viniera de una garganta muy profunda, casi cavernosa. Esa risa no era humana. En un parpadeo, su figura se desdibujó. Ya no era la mujer encorvada, era una sombra negra, deforme, que se comprimió contra la puerta del copiloto. Luego escuché el golpazo sobre el cofre, alcé la vista por el parabrisas, y ahí estaba. Una criatura enorme, parecida a un guajolote pero con ojos brillantes y cuerpo más largo de lo natural, agitaba las alas sobre el camión. El plumaje era como humo negro con manchas rojizas. Chilló, un sonido agudo que me atravesó los tímpanos, y después alzó el vuelo hacia la oscuridad del monte. Me quedé paralizado unos segundos. El parabrisas goteaba por dentro del miedo. No podía mover las manos. Solo después de sentir que el silencio volvía, encendí el motor otra vez y seguí adelante con el corazón encogido. Al llegar a Naolinco, bajé del camión temblando. Me metí en la primera fonda que encontré. Pedí café y no supe cómo, pero terminé contando lo que me acababa de pasar. La dueña, una señora ya mayor, dejó de limpiar la barra, me miró fijamente y dijo: «La recogiste en la sierra, ¿verdad?». No supe qué responder. «La bruja», continuó sin que yo dijera nada más. «Hace años que se aparece cuando hay tormenta. Se hace pasar por anciana para que algún incauto la suba. Dicen que toma forma de guajolote cuando quiere desaparecer. Y cuando ríe, no hay santo que te proteja». Me dijo que yo había tenido suerte. Otros no corrían con la misma fortuna. Contó que hace unos años, un chofer no sobrevivió para contarlo. Perdió el control en una curva después de verla cambiar de forma. Hallaron el tráiler volcado y su cuerpo destrozado entre los árboles. Y en el cofre, según quienes vieron primero la escena, encontraron plumas negras pegadas con sangre. Esa noche no pude seguir el camino. Dormí en el camión, pero con las puertas cerradas, ventanas cubiertas y una vela encendida frente al volante. Cada sombra, cada ruido, me hacía pensar que estaba de vuelta, rasgando el aire con sus alas, esperando que bajara la guardia. Desde entonces, nunca más recogí a nadie en carretera. No importa si llueve, si es de día o si parece inofensivo. Si alguien aparece en la neblina, que Dios lo ayude, porque yo no pienso detenerme otra vez. Chaneques de la Huasteca, San Luis Potosí. Esa noche, la selva estaba más viva de lo normal. La humedad se pegaba al parabrisas y la oscuridad parecía envolverlo todo, como si el propio monte quisiera cerrarse sobre la carretera. El hombre al volante, un trailero con años de experiencia cruzando rutas difíciles, sintió un escalofrío desde el primer momento en que comenzó el descenso hacia la zona de Xilitla. La ruta era angosta, llena de curvas y flanqueada por vegetación espesa que apenas dejaba pasar la luz de los faros. Las primeras risas fueron lejanas, agudas, como niños jugando a escondidas. Pensó que era su imaginación, que tal vez el ruido del motor mezclado con el canto de los grillos creaba esos ecos. Pero la risa volvió, más cercana, más burlona. Apretó el volante con fuerza y bajó la velocidad. El radio, que había estado emitiendo boleros antiguos, comenzó a distorsionarse. Interferencia pura, solo estática. Sin quererlo, el miedo se fue filtrando como la niebla que empezaba a cubrir el camino. Cuando una figura pequeña corrió cruzando justo frente al tráiler, tuvo que frenar de golpe. El chirrido de las llantas y el sonido del motor al recalentarse rompieron la quietud nocturna.
Apagó el motor unos segundos, intentando escuchar algo más allá del propio tamborileo de su corazón. Bajó con la linterna y caminó unos pasos hacia el monte. ¿Hay alguien ahí? Ni una hoja se movía. El aire estaba inmóvil. Luego, una risilla aguda surgió a su izquierda. Apuntó con la linterna, pero no había nadie. Dio un par de pasos más y se detuvo. Sintió que algo lo observaba desde el follaje. Algo pequeño, algo que se divertía con su confusión. Volvió al camión y notó algo raro. El tablero marcaba el mismo kilometraje desde hacía rato, como si no hubiera avanzado nada. Encendió el motor y siguió conduciendo. A los pocos minutos notó que pasaba de nuevo por una curva muy cerrada que ya había transitado. Lo reconoció por una roca en forma de cabeza que estaba a un costado. Aceleró, convencido de que la fatiga lo estaba engañando. Pero volvió a ver la misma roca. Y luego otra vez. El sudor comenzó a escurrirle por la espalda, frío como si le hubieran echado hielo entre la camiseta. En un intento de racionalizar la situación, pensó que tal vez se había desviado sin notarlo, que tal vez la selva tenía caminos circulares. Pero su GPS no marcaba señal, solo decía buscando ruta una y otra vez, sin lograr ubicarlo. El aire en la cabina se volvió más pesado. Cada tanto, escuchaba golpes en la parte trasera del tráiler, como si piedras fueran arrojadas contra la caja, pero al mirar por los espejos solo veía oscuridad, y entonces los vio. Ojitos, decenas, tal vez cientos, brillaban entre la maleza, observándolo. Pequeños destellos blanquecinos que parpadeaban entre los troncos como luciérnagas inmóviles. No tenían forma humana, eran demasiado bajos, demasiado rápidos. Parecían moverse sin tocar el suelo. Un par de ellos cruzaron frente al camión otra vez, pero esta vez no se detuvo. Apretó el acelerador y rezó para salir cuanto antes. A cada kilómetro que creía avanzar, la vegetación se cerraba más, como si la selva intentara engullirlo. Las ramas se extendían como brazos. El parabrisas comenzó a empañarse sin razón, aunque el aire acondicionado seguía funcionando. Limpiaba con la mano, pero el vidrio se cubría de nuevo. Algo dibujó una carita burlona en el empañamiento. Lo hizo sin que él lo notara. Cuando se dio cuenta, la figura ya estaba ahí. Una cara infantil, con orejas puntiagudas y sonrisa torcida. El camionero pisó el freno. Bajó de nuevo, esta vez armado con una lámpara más potente y una barra metálica. No vio nada, pero las risas regresaron, lo rodeaban, de todas partes. Parecían disfrutarse, jugaban con él. Recordó de golpe una historia que su abuelo le contó cuando era niño. Le habló de los chaneques, duendecillos del monte que protegían la naturaleza y jugaban con los humanos que no respetaban sus dominios. Decía que eran traviesos, pero no malvados, a menos que se les desafiara. También mencionó algo. Si alguna vez te perdías en sus dominios, había que dejarles un regalo, algo dulce, algo que les hiciera gracia. Volvió al camión, buscó en su lonchera unos paquetes de galletas y unas bolsas de dulces que pensaba llevarle a sus hijos. Caminó con cuidado hacia una roca alta a la orilla del camino y los dejó ahí. Luego retrocedió despacio. No dijo palabra, solo esperó. Pasaron minutos que se sintieron como horas. De pronto, un viento leve cruzó el camino, el primer en toda la noche. Las hojas se movieron, el aire pareció respirar. Encendió el camión y avanzó. El GPS volvió a encenderse. El tablero marcó un cambio en el kilometraje, y al doblar la siguiente curva, la carretera se abrió ante él con claridad. Ya no estaba envuelto en la misma vegetación espesa. El cielo, antes totalmente cerrado, dejaba ver algunas estrellas. La niebla se disipó. Avanzó sin mirar atrás. No quiso hacerlo. Pero la curiosidad lo venció justo antes de llegar al tramo de terracería que conectaba con la carretera federal. Giró el espejo retrovisor y ahí estaban.
Muchos ojitos, fijos en él, entre los árboles, parpadeaban en sincronía, y justo antes de desaparecer, algunos se movieron en señal de despedida, no con manos, sino con una especie de reverencia diminuta. El resto del viaje fue tranquilo, ni una sola anomalía. Al llegar al punto de descarga, nadie creyó lo que contó. Solo un viejo trabajador del lugar lo miró en silencio, cruzando los brazos. «Xilitla, de noche y en luna nueva, ya se lo habías ganado», le dijo, sin necesidad de explicar a qué se refería. Desde entonces, cada vez que pasa por esa zona, lleva dulces consigo, no por miedo, por respeto. La selva no olvida, y los chaneques tampoco. Monja errante de la México Cuernavaca. Era cerca de la medianoche, cuando la niebla comenzó a cerrarse entre los árboles del viejo camino que une la Ciudad de México con Cuernavaca. Esa carretera, aunque con menos tráfico desde que la autopista moderna fue inaugurada, aún era transitada por algunos camioneros que preferían el silencio y la soledad del trayecto viejo. Esa noche, uno de ellos, exhausto tras horas de manejo, avanzaba con los ojos fijos en el asfalto agrietado, concentrado en llegar a su siguiente punto de entrega antes del amanecer. La humedad del bosque formaba pequeñas gotas en el parabrisas. El chófer, acostumbrado a las rutas nocturnas, mantenía una música suave de fondo para evitar que el cansancio lo venciera. Pero algo lo sacó de su trance mecánico. Una figura blanca a la orilla de la carretera, apenas iluminada por los faros del tráiler. Redujo la velocidad de golpe, creyendo que se trataba de una persona en apuros. A medida que se acercaba, notó los detalles. Era una mujer vestida con un hábito antiguo, como los de las monjas de antes, caminando a paso lento, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas al frente. El chofer frenó y bajó la ventanilla. «Hermana, ¿se encuentra bien? ¿La llevo a algún lugar?», preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación. La mujer no respondió, solo se detuvo un momento frente a la puerta del copiloto y sin mirarlo directamente, subió al camión con movimientos lentos. Cerró la puerta tras de sí con suavidad y se sentó en silencio. El conductor retomó la marcha algo incómodo, notando que el ambiente dentro de la cabina se había vuelto más frío. Pensó que quizá era la humedad del bosque, pero esa sensación helada le calaba hasta los huesos. Intentó romper el silencio. «¿A dónde va, hermana?». No obtuvo respuesta. Solo un murmullo casi imperceptible que, al principio, confundió con el sonido del motor. Agudizó el oído. Era una oración en latín, repetida una y otra vez, en una voz monótona y carente de emoción. «¿Dice usted algo?», volvió a preguntar, sin esconder el nerviosismo. Ella no contestó, solo siguió murmurando como si no estuviera allí con él, como si rezara para otra realidad. El trailero se obligó a mantener los ojos en el camino, pero algo en su instinto le gritaba que aquella presencia no era normal. Conforme avanzaban, la niebla se hacía más espesa. La visibilidad apenas le permitía ver unos metros adelante. Las luces del tráiler formaban conos amarillos que se perdían entre la bruma. Fue entonces cuando ella habló, por primera vez, de forma clara. «Frene aquí», dijo con una voz ronca, como si no la hubiera usado en años. Señalaba hacia la derecha del camino, donde apenas se distinguían unas piedras cubiertas de musgo y una estructura derruida en la oscuridad. El chofer dudó. «¿Aquí? No se ve nada, hermana. ¿Está segura?». Pero ella solo repitió: «Aquí me quedo». Obedeció más por temor que por cortesía. Detuvo el tráiler y encendió las luces altas. Afuera solo se veía la negrura del bosque y algo que parecía una vieja iglesia sin techo, consumida por el tiempo y la vegetación. La monja abrió la puerta con lentitud, bajó con pasos pesados y comenzó a caminar hacia la estructura sin voltear. El conductor, intrigado y aún preocupado por su estado, bajó detrás de ella con la linterna en mano. «¿Necesita ayuda?», preguntó, pero ella no se detuvo. Caminó unos pasos más,
se internó entre los arbustos y desapareció. La luz de la linterna no encontraba a nadie, no se escuchaba nada, ni los grillos, ni el viento, ni los rezos, solo el latido de su propio corazón, acelerado, temeroso. Se quedó un momento en el sitio, tratando de entender qué acababa de pasar. Finalmente, regresó al camión y arrancó con la piel de gallina. Por el retrovisor no vio a nadie. Horas más tarde, en una fonda de paso donde paró a tomar un café para despejarse, decidió contar lo ocurrido. Pensó que tal vez alguien conocía a alguna comunidad religiosa cercana o podía darle razón. La señora de la fonda, al escuchar su historia, palideció. Le pidió que repitiera el sitio exacto donde se había detenido. Él describió el punto con detalle, y entonces ella le contó lo que pocos se atrevían a mencionar. Décadas atrás, cuando esa iglesia aún estaba en pie, albergaba un pequeño convento. Se decía que una de las monjas murió allí en circunstancias trágicas. Algunos decían que cayó por accidente de una torre durante una tormenta, otros que fue víctima de un ataque, y algunos aseguraban que se quitó la vida después de una gran pena. Sea cual sea la verdad, desde que ese convento fue clausurado, varios habitantes y viajeros han reportado ver a una monja caminando por la carretera, siempre en las noches brumosas, siempre en silencio, buscando una iglesia que ya no existe. El chofer, todavía incrédulo, regresó a su camión y se quedó unos minutos en el asiento, sin encender el motor. Recordó entonces que al bajar, donde la mujer había estado sentada, el asiento no estaba húmedo ni caliente. No olía a ropa mojada, ni a perfume, ni a presencia humana. Era como si nunca hubiera habido nadie allí, como si solo hubiera sido una imagen, o una rutina que se repite desde hace décadas, sin importar quién la observe. Volvió a mirar el camino, pero la niebla lo cubría todo. Desde entonces, evita esa ruta, no porque tenga miedo exactamente, sino porque algo en su interior se alteró esa noche, como si hubiera presenciado una escena demasiado íntima entre lo terrenal y lo que no se ha ido del todo, como si hubiese cruzado por unos minutos con alguien que no descansa y sigue buscando un destino que el tiempo borró del mapa. La monja errante, la que baja sin hablar, reza sin cesar y desaparece en ruinas que solo ella recuerda como sagradas. Cadejo en las montañas de Chiapas. El tramo de la carretera panamericana que cruza las montañas de Chiapas no es precisamente el favorito de los traileros. Es solitario, serpenteante y está rodeado de una neblina espesa que a menudo no deja ver más allá de unos metros. Esa madrugada, el chofer llevaba varias horas manejando sin detenerse, guiado apenas por las líneas blancas del asfalto que iban desapareciendo bajo las ruedas. Pasaban de las 3 cuando lo vio por primera vez. Justo en una curva cerrada, un bulto oscuro emergió entre la bruma. Frenó de golpe. Era un perro, pero no uno común. Tenía el tamaño de un becerro, el pelaje completamente negro y los ojos como carbones encendidos. Estaba en medio de la carretera, mirándolo fijamente. No se movía. El chofer tocó el claxon, encendió y apagó las luces, pero el animal seguía inmóvil, como si supiera que tenía el control. Apretó el volante y maldijo en voz baja. No podía quedarse ahí. Movió lentamente el tráiler, girando apenas para rodearlo. El perro, sin reaccionar, apenas giró la cabeza al pasarle junto. Esa mirada lo dejó helado. Retomó velocidad. El camino volvía a descender en curvas, bordeando precipicios y laderas empinadas cubiertas por árboles densos. Trató de convencerse de que solo era un perro callejero, aunque en el fondo sentía que había algo más, algo que lo observaba. Minutos después, escuchó un golpe sordo contra el costado de la cabina. Giró la cabeza y ahí estaba otra vez, corriendo a la par del tráiler a una velocidad antinatural. El mismo perro, el mismo pelaje azabache,
los mismos ojos rojos que parecían brillar por sí solos. El corazón le comenzó a latir con fuerza descontrolada. «No puede ser», murmuró y apretó más el acelerador. Pero no importaba cuánto aumentara la velocidad. El perro seguía allí, corriendo con facilidad por el borde del acantilado, como si nada pudiera hacerlo tropezar. El chofer sintió entonces una pesadez en el pecho, una especie de angustia creciente, como si una presencia invisible se hubiera subido al camión. La dirección comenzó a sentirse extraña, los espejos temblaban, aunque no soplaba viento, y de fondo se escuchaba un zumbido grave, casi como un lamento. Recordó entonces una historia que le habían contado en una fonda de Comitán, la del Cadejo, un espíritu canino que perseguía a los hombres en las noches de borrachera o de soledad. Decían que había uno blanco, que protegía, y uno negro, que llevaba a los hombres a la muerte. Y ese, sin duda, era el segundo. Encendió la radio para distraerse, pero solo obtuvo estática. Intentó hacer una llamada, pero no había señal. La niebla se volvió más densa. El tráiler comenzó a tronar como si se quejara. El animal ya no corría solo al lado. También lo veía reflejado en los espejos laterales, del otro lado, como si pudiera multiplicarse. Un sonido parecido a unas garras arañando metal retumbó desde el techo. Rezaba, en voz baja primero, luego con más fuerza, tratando de aferrarse a algo que le diera alivio. Padre nuestro, Ave María, lo que viniera a su mente. Pero el perro no se iba. Cada vez sentía más que algo lo empujaba al borde, que la dirección del tráiler ya no era completamente suya. Y entonces un gruñido distinto retumbó por el valle. Desde la bruma densa frente a él emergió otro animal, esta vez blanco como la nieve, de ojos claros, con una postura imponente. El tráiler frenó solo, como si una fuerza mayor lo obligara a detenerse. El chofer lo miró sin saber si seguía despierto o si había cruzado algún umbral invisible entre este mundo y otro. El perro blanco se lanzó con violencia hacia la figura negra que lo seguía. Lo embistió con tal fuerza que se escucharon aullidos que rebotaron entre las montañas. El enfrentamiento fue breve pero feroz. Dientes, gruñidos, zarpazos en la oscuridad. Luego, el perro negro cayó por el barranco y desapareció entre los árboles. El silencio volvió. El perro blanco se quedó inmóvil unos segundos, observando al conductor desde lejos, y sin más, se adentró también en la niebla. El trailero quedó paralizado unos minutos. No sabía si avanzar o quedarse ahí. El aire ya no pesaba, y su pecho se sentía más ligero. Encendió el motor temblando y volvió a tomar el volante. Con los primeros rayos del amanecer, el paisaje se hizo visible otra vez. Árboles verdes, montañas majestuosas y una quietud que contrastaba con lo vivido en la oscuridad. Detuvo el tráiler en una pequeña zona de descanso al lado del camino y bajó a estirar las piernas. Necesitaba aire, aunque tuviera que llenar sus pulmones con el olor húmedo del monte. Caminó unos pasos hacia el frente del tráiler y entonces las vio. Huellas. Unas enormes, profundas, marcadas por garras, primero de un solo perro. Luego, otras, más ligeras, pero igual de grandes, se unían al rastro. Las marcas blancas parecían haber salido de la nada y regresado al monte. Y justo en el borde del barranco se veía tierra removida, como si algo pesado hubiera caído por ahí. No quiso asomarse, no necesitaba más pruebas. Subió de nuevo al tráiler y continuó su ruta, con el sol ya asomándose por entre las montañas. En el primer pueblo donde se detuvo, al contar su historia, los viejos le dijeron que tuvo suerte, que el cadejo negro suele quedarse con sus víctimas, pero que a algunos pocos el cadejo blanco los acompaña, porque todavía no les toca. Desde ese día, el trailero no volvió a manejar de noche por aquellas montañas, y en su cabina
Siempre lleva una medallita colgada del espejo retrovisor y un rosario al lado del volante. Dice que no sabe si esas cosas realmente funcionan, pero que después de ver lo que vio, ya no está dispuesto a correr riesgos. Porque en Chiapas, cuando la niebla baja y la noche se cierra, no siempre estás solo en la carretera. Curva de los condenados en Taxco. Había salido tarde del centro de carga en Iguala. La entrega era para la mañana siguiente en Cuernavaca y no podía darme el lujo de dormir en el camino. Ya me lo había advertido otro compañero. Si vas por Taxco de noche, no frenes en la curva de las cruces. Lo dijo como quien comparte una superstición tonta. Yo apenas asentí, sin prestarle mucha atención. Esa noche, la carretera estaba particularmente desierta. Todo era niebla y oscuridad. El tráiler avanzaba lento, rugiendo en cada subida, mientras yo trataba de mantenerme despierto con café frío y un viejo disco de rock. No había señales de vida en kilómetros, solo el eco del motor y el golpeteo suave de las llantas sobre el asfalto irregular. Al comenzar el tramo de curvas, algo cambió en el ambiente. La neblina se volvió más espesa, como si descendiera solo sobre esa parte del camino. Y entonces las vi. Eran cruces, decenas, tal vez más, algunas casi cubiertas por maleza, otras solitarias, al borde del abismo, oxidadas, torcidas por el viento, muchas con flores secas atadas con alambres. Las había visto en el día, años antes, pero de noche adquirían otra forma. Era como si no señalaran solo muertes, sino advertencias. Un recordatorio de algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Reduje la velocidad. Fue entonces cuando, al acercarme a la curva más cerrada de todas, noté que no estaba solo. Junto a cada cruz había alguien. No eran personas vivas. Las figuras estaban quietas, apenas recortadas por las luces largas. Parecían hombres y mujeres de distintas edades, todos inmóviles, observando. Sus rostros no eran claros, pero había una tristeza profunda en sus posturas, en la manera en que sus cabezas se inclinaban ligeramente hacia el paso del camión. Seguí avanzando. No quise mirar más, pero los ojos se me iban al retrovisor. Algo dentro de mí decía que no debía ignorarlos del todo. Al tomar el volante para girar en la curva, lo sentí. No era imaginación. Se puso duro, como si alguien del otro lado lo sujetara con fuerza. Jalaba hacia la izquierda, directo al vacío. Me aferré con ambas manos, luchando. El tráiler comenzó a ladearse. La caja trasera crujió. Una de las llantas traseras se levantó ligeramente del pavimento. Por un instante estuve seguro de que volcaría. No hubo palabras, solo el esfuerzo, solo el miedo. Entonces grité. No supe por qué, pero lo hice, como un grito de desesperación, de rabia, de resistencia. Y algo se dio. El volante respondió de nuevo. El camión se estabilizó. Giré con todo el cuerpo, enderecé el tráiler y pasé la curva. No miré hacia los lados, solo seguí. El corazón me retumbaba en los oídos. Tenía las manos heladas. El café del termo se derramó entre mis piernas por el movimiento, pero no me importó. No pasó ni un minuto cuando, impulsado por un impulso extraño, miré por el espejo. Estaban ahí. Las figuras ya no estaban junto a las cruces. Estaban paradas en medio de la carretera, todas juntas, bloqueando el camino que yo acababa de dejar atrás. Y entonces lo hicieron. Al mismo tiempo, como si obedecieran una señal silenciosa, todas levantaron el brazo derecho. Me señalaban. A mí. Un segundo después, desaparecieron. Frené más adelante, al llegar a un área de descanso improvisada. Bajé, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Encendí un cigarro aunque no fumaba desde hacía años. Necesitaba algo que me conectara con la realidad, con el cuerpo. La garganta me ardía, pero no me importó. Dormí unas horas ahí, dentro del tráiler, con las puertas cerradas y los seguros puestos.
Soñé con caminos que giraban eternamente y rostros que se asomaban por la ventanilla sin tocarla. Al día siguiente, conté lo que me había pasado en una fonda cerca de Cuernavaca. El mesero, un señor mayor, me miró serio. Esperó a que terminara el relato y, sin cambiar la expresión, dijo: «La curva de los condenados. Hace años que pasan cosas ahí. La gente que muere en esa curva no descansa. Dicen que buscan que otros choferes los acompañen, que no quieren estar solos». No supe qué responder. Comí en silencio y me fui. Desde entonces evito ese tramo, aunque signifique tardar más, aunque tenga que desviarme por caminos más largos. Prefiero el desgaste del motor que la mirada de aquellos condenados. Porque si algo aprendí esa noche es que la muerte no siempre espera en silencio. A veces te llama con la mirada, y solo tú decides si vas a responder. Y hay curvas en las que, si no estás atento, alguien más podría estar tomando el volante por ti. X Tabay, seductora del camino a Valladolid, Yucatán. La noche era espesa y la humedad colgaba del aire como una manta tibia. El tramo viejo de la carretera hacia Valladolid, bordeado por árboles centenarios y raíces que se alzaban del suelo como garras petrificadas, se encontraba casi desierto. El motor del tráiler retumbaba en medio del silencio natural, amortiguado por una neblina que se arrastraba a ras del suelo como si tuviera vida propia. Era poco común que esa parte del camino estuviera tan cubierta a esas horas, pero el chófer, acostumbrado a los caprichos del clima yucateco, no pensó mucho en ello. Bajó la velocidad, atento a cualquier obstáculo invisible. Fue entonces cuando la vio. A un costado del camino, casi fundida con la bruma, estaba una mujer sentada bajo una ceiba imponente. El árbol parecía aún más grande en la penumbra, sus ramas colgaban como brazos dormidos. Ella tenía el cabello largo, brillante como obsidiana mojada, y lo peinaba con una lentitud hipnótica. Iba descalza, y su vestido blanco ondeaba sin que soplara viento alguno. Lo que más atrapaba la atención del conductor era su sonrisa, cálida, abierta, perfecta. Frenó sin pensar. Algo en su interior le gritaba que no debía detenerse, pero el cuerpo no obedecía. Como si estuviera bajo un hechizo, descendió del camión. Cada paso que daba hacia la mujer lo sentía más lejano del camino, más hundido en la espesura. La ceiba parecía mirarlo también, viva, expectante. La mujer dejó de peinarse y le hizo un gesto suave con la mano. La sonrisa seguía ahí, pero ahora parecía saber algo que él no. El chófer le preguntó si necesitaba ayuda, pero ella no respondió. Simplemente se giró y caminó hacia la arboleda, lenta, sin mirar atrás. Él la siguió. No supo cuánto tiempo estuvo caminando tras ella, ni cuántas veces se desvió entre árboles y ramas hasta perder toda noción del camino. El aire se volvió más denso. Los insectos habían dejado de sonar. Todo se sumió en un silencio tan profundo que sus propios pasos parecían gritos. La mujer seguía avanzando, cada vez más adentro de la selva. A ratos parecía flotar, otras veces casi desaparecer entre la neblina. Cada que él intentaba hablarle, ella soltaba una risilla aguda, casi infantil. Hasta que de pronto esa risa cambió. Fue un alarido, largo y desgarrador, que le heló la sangre. El hombre se detuvo en seco, ella también. Se volteó. Ya no era la mujer de rostro bello y sonrisa cálida. Lo que tenía frente a él era un rostro putrefacto, piel verdosa, ojos sin pupilas, solo huecos profundos como pozos. La boca abierta hasta las mejillas mostraba unos dientes torcidos y afilados. Tenía garras en vez de dedos, y su vestido blanco ahora parecía sucio, manchado de tierra y sangre seca. Se lanzó sobre él con una velocidad inhumana. Él cayó de espaldas, sintiendo las uñas rozarle el rostro al esquivarla por centímetros. Rodó por el suelo, levantando hojas secas y tierra.
Escuchaba los gruñidos de la criatura muy cerca. Se impulsó con fuerza, corriendo sin rumbo. Las ramas lo arañaban, las raíces lo hacían tropezar, pero el terror lo mantenía en pie. La risa de la mujer, ahora grotesca, burlona, lo seguía, rebotando entre los troncos como ecos de locura. No supo cómo, pero finalmente vio las luces rojas de su tráiler a lo lejos. Se lanzó hacia ellas como si fueran la salvación. Abrió la puerta y se encerró jadeando. A través del parabrisas vio por última vez a la figura blanca entre los árboles, inmóvil, mirándolo con su cara de muerte y sonrisa torcida. No le hizo falta más. Encendió el motor temblando y aceleró hasta que la neblina quedó atrás y los árboles dieron paso al asfalto despejado. En Valladolid no pudo dormir. El susto no lo dejó. A la mañana siguiente preguntó en una fonda por aquella zona del camino. Un hombre mayor, al escucharlo, dejó su taza de café y lo miró con ojos serios. «La ex Tabay», dijo. «La viste y viviste para contarlo». Le explicaron que, según las leyendas mayas, la ex Tabay era el espíritu de una mujer que seducía a los hombres en los caminos, especialmente a quienes conducían solos en la noche. Su belleza era irreal, imposible, y se aparecía siempre bajo una ceiba. Aquellos que la seguían raramente volvían. Los pocos que escapaban quedaban marcados, física o espiritualmente. Algunos se enfermaron, otros enloquecieron, y unos más, como él, aprendían a nunca detenerse de noche en ese tramo maldito. Con el paso de los días, el camionero sintió que algo en su cuerpo no estaba bien. Dolores en la espalda, fiebre repentina y sueños en los que la mujer lo esperaba en el mismo lugar. Soñaba que bajaba del camión una y otra vez, que ella le tendía la mano. En uno de esos sueños, la ceiba sangraba por las raíces. En otro, el camión se deshacía en ramas y raíces mientras ella reía desde el asiento del copiloto. Finalmente, decidió no volver a pasar por esa carretera. Cambió su ruta, evitó el camino, y cada vez que alguien le preguntaba por qué no tomaba la vía corta hacia Valladolid, él solo respondía que prefería llegar tarde y llegar vivo. Nunca más volvió a ver aquella sonrisa, pero aún hoy, cada vez que escucha risas agudas entre la bruma, acelera, sin mirar atrás. Quienes pasan por ese tramo aseguran que, en noches húmedas y sin luna, si se presta atención, puede verse a una figura blanca sentada bajo la ceiba, peinando su cabello. Y si uno baja la ventanilla, puede escuchar cómo susurra tu nombre. Huaychivo, en la selva de Calakmul, Campeche. Aquella noche, la humedad era sofocante en la selva profunda de Calakmul. La única ruta que unía la zona arqueológica con la carretera principal era una brecha estrecha, poco transitada, en medio de la espesura. El cielo, tapizado por una gruesa capa de nubes, no dejaba pasar ni la más mínima luz de luna. Solo los faros del tráiler rompían momentáneamente la oscuridad, proyectando sombras deformes de árboles centenarios y raíces retorcidas. El chofer, un hombre curtido por años de caminos y madrugadas solitarias, avanzaba con cautela. Había transportado muchas cargas antes por esas regiones, pero esa noche en particular todo parecía más denso, más callado. Ni el zumbido de los insectos, ni el canto de los búhos. Solo el rugido sordo del motor y el crujido de la grava bajo las llantas. Un olor repentino y penetrante a azufre comenzó a colarse por las ventilas de la cabina. El conductor frunció el ceño y bajó un poco la ventana para intentar disiparlo, pero el hedor se intensificó, como si estuviera atrapado con él. Algo no iba bien. Bajó el volumen del radio y se incorporó en el asiento. Fue entonces cuando, entre el parpadeo de los faros, lo vio. Atravesando la carretera, apenas a unos metros del camión, se desplazaba una figura imponente. Tenía la forma de un chivo, pero su altura era casi la de un hombre. Caminaba erguido, sobre dos patas, con movimientos antinaturales y forzados. La criatura giró la cabeza lentamente. Sus ojos,
rojos como brasas, brillaron como espejos de sangre al reflejar la luz. El chofer reaccionó por instinto, pisó el freno con fuerza, haciendo chirriar las llantas. El camión se detuvo bruscamente y el motor se apagó solo, dejando todo en un silencio absoluto. El corazón del conductor latía como un tambor de guerra. Miró alrededor. La figura ya no estaba en el camino, pero algo crujió entre los arbustos a su derecha. De la maleza emergieron nuevamente los dos ojos incandescentes. La criatura gruñó, pero no fue un sonido animal. Era un gruñido grave, como si saliera de un pecho humano deformado. La bestia se abalanzó hacia el camión y golpeó el cofre con tal fuerza que la carrocería crujió como papel. El vehículo entero tembló con el impacto. El chofer gritó involuntariamente, tratando de arrancar, pero el motor seguía muerto. Desesperado, pulsó la bocina. Un estruendo agudo rompió el aire, seguido de un golpe seco cuando activó las luces altas. Durante un segundo, la criatura quedó completamente iluminada. Su cuerpo era peludo, musculoso, con pezuñas negras y un torso humanoide cubierto de costras y cicatrices. Su rostro, a pesar de tener hocico, mostraba una mueca consciente, como si se burlara. Entonces desapareció entre los árboles con una velocidad imposible para algo de ese tamaño. El motor volvió a encender como si nada hubiera pasado. El camión respondió y el conductor pisó el acelerador con todo el peso del miedo. El camino se volvió un túnel oscuro y claustrofóbico. Cada sombra parecía moverse, cada rama parecía una garra al acecho. El olor a azufre se disipó lentamente, pero su sabor quedó impregnado en la garganta del chofer. Tras una hora de camino, llegó al primer poblado, un caserío de casas humildes con techos de lámina oxidada. A esas horas, solo una tienda seguía abierta. El hombre bajó de la unidad tambaleante, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Le ofrecieron agua y un taburete donde sentarse. Al escuchar su relato, los ancianos presentes no se sorprendieron. Uno de ellos, con la piel curtida por los años y la sabiduría escrita en sus arrugas, habló con voz grave. Eso que viste no era un animal, es el Huay Chivo, un brujo antiguo que protege lo que está enterrado en esta selva: oro, huesos, secretos y muerte. El conductor no sabía si reír o llorar. Le invitaron a quedarse a dormir, pero él se negó. Solo quería alejarse lo más pronto posible de esa zona. Al amanecer, ya con luz del sol, revisó el cofre del camión. La lámina estaba hundida como si algo la hubiera golpeado con una fuerza descomunal. Pero lo más extraño eran las huellas. No eran de pezuñas normales. Estaban marcadas como si hubieran ardido sobre el metal, dejando un borde chamuscado en cada contorno. Llevó el camión a un taller cercano. El mecánico, al ver los daños, pensó que había chocado con una máquina agrícola. Pero cuando el conductor le mostró las marcas y le habló del olor, el hombre se santiguó. «Yo no me meto con esas cosas», dijo. Durante semanas, el chofer no volvió a tomar ese camino. Incluso rechazó varios viajes que lo obligaban a cruzar Calakmul, pero con el tiempo, la historia empezó a correr entre los traileros. No era el único. Otros decían haber visto sombras que cruzaban la carretera, luces en lo profundo del monte, figuras entre los árboles que los seguían por kilómetros. Pero el Huay Chivo no siempre atacaba, solo cuando se sentía amenazado. Años después, durante una parada en una central de carga, el mismo hombre contó su historia a un grupo de choferes más jóvenes. Mostró las fotos que aún guardaba en su celular, el cofre abollado, las huellas negras, su rostro descompuesto esa noche. Uno de los presentes, un joven con tatuajes y gorra, se rió con nerviosismo. Eso fue un toro o un venado grande. Esas cosas no existen. Pero nadie más rió. La selva de Calakmul guarda secretos antiguos.
Entre raíces y piedras cubiertas de musgo, habitan criaturas de leyenda que no son solo historias. Algunos las ven, otros no regresan. Y hay quienes, por casualidad o destino, logran sobrevivir y contarlo. El hombre se levantó del banco, tomó su café y con una mirada lejana concluyó: uno cree que lo ha visto todo en la carretera, hasta que la selva decide abrir los ojos y dejarte ver lo que cuida. Luego subió a su tráiler y se perdió otra vez entre los caminos del sur, dejando tras de sí el eco de una historia que, según muchos, nunca debió ser contada. Dama de la autopista siglo XXI, Michoacán. Esa madrugada, la lluvia caía fina como una cortina fantasma sobre el asfalto mojado de la autopista siglo XXI. Eran poco más de las 3 de la mañana cuando el trailero cruzaba, con la mirada cansada, uno de los tramos más solitarios entre Lázaro Cárdenas y Uruapan. El parabrisas luchaba contra la neblina baja que se arrastraba por la cinta asfáltica, envolviendo los cerros y borrando el horizonte. El motor del tráiler retumbaba entre las paredes invisibles de aquella niebla, acompañado solo por el zumbido intermitente de los limpiaparabrisas. No se veía un alma. El conductor ya conocía bien ese camino, pero algo esa noche se sentía distinto. El ambiente pesaba, como si la lluvia llevara consigo un luto antiguo, una tristeza sin nombre. Fue al salir de una curva estrecha y larga, de esas que parecen interminables en la oscuridad, cuando la vio. De pie sobre el acotamiento derecho, una figura blanca, inmóvil, parecía esperar bajo la lluvia. Al principio creyó que se trataba de alguna pasajera de un autobús averiado, o tal vez una mujer en problemas. Pero no había señales de otros vehículos. Solo ella, vestía de blanco, y su cabello largo caía mojado sobre sus hombros. Su silueta temblaba por el frío o por la insistencia de la lluvia, pero no hizo gesto alguno al ver acercarse el tráiler. Instintivamente, el chofer frenó y activó las luces intermitentes. La mujer no se movió. Se limitó a observar con una expresión ausente, como si no estuviera del todo allí. El hombre bajó un poco la ventanilla y le gritó, preguntándole si estaba bien. Ella no respondió, solo lo miró con ojos apagados, casi vacíos. Al cabo de unos segundos, avanzó lentamente hacia la puerta del copiloto, la abrió y subió sin pronunciar palabra. Dentro del camión, el silencio era absoluto salvo por el goteo constante del agua que escurría de su vestido y formaba un pequeño charco sobre la alfombra de goma. No dijo a dónde iba. No pidió ayuda. Solo se sentó, mirando hacia el frente, con las manos entrelazadas en el regazo y la vista fija en la oscuridad más allá del parabrisas. El chofer tragó saliva y volvió a poner el camión en marcha. Cada tanto echaba miradas rápidas hacia ella, tratando de entender qué hacía sola en un lugar así, pero su presencia lo inquietaba. Su rostro era pálido y a pesar de estar empapada, no parecía tiritar, ni siquiera parpadeaba. Era como si el tiempo no la afectara. Después de algunos minutos de marcha tensa, ella alzó el brazo y señaló hacia un punto adelante, a un costado del camino, donde la neblina era más densa. Con voz casi inaudible, susurró una sola palabra: allí. El conductor volteó hacia la carretera por un instante para verificar si había algo, tal vez un vehículo accidentado o una señal de auxilio. No vio nada fuera de lo común, pero al volver la mirada hacia el asiento del copiloto, el corazón se le detuvo. La mujer ya no estaba. El asiento estaba vacío, la puerta cerrada como si nunca hubiera sido abierta, pero el charco de agua seguía allí y el cojín seguía hundido, como si alguien acabara de levantarse. Frenó en seco, el tráiler rechinó sobre el asfalto húmedo. Bajó de inmediato, alumbrando con una linterna entre la niebla y el monte. Llamó. Caminó algunos metros por el arcén, mirando hacia los árboles empapados y la oscuridad entre ellos. Nada, ni un sonido, salvo la lluvia.
Regresó al camión confundido y con el estómago revuelto. La humedad seguía impregnada en el ambiente de la cabina, como si ella aún estuviera presente de alguna manera. Retomó la marcha, esta vez más lento, alerta. No podía dejar de pensar en el susurro de esa voz que parecía venir desde otro tiempo. No pasó mucho cuando al cruzar otro recodo del camino, las luces del tráiler reflejaron destellos rojos y azules entre la neblina. Patrullas. 2 unidades de la Guardia Nacional estacionadas en el borde, con conos naranjas y cintas reflectantes bloqueando parcialmente un carril. Redujo la velocidad y uno de los agentes le hizo señal de alto. «Buenas noches, jefe», dijo el oficial, acercándose a la ventanilla. «¿Todo bien?» «Sí», respondió el trailero titubeando. «Vi a una mujer más atrás, parada junto a la curva. Me detuve a ayudarla, subió a mi camión y después desapareció». El agente lo miró con seriedad. «¿Por la curva cerrada?», preguntó, bajando la voz. «Sí, justo ahí», me dijo. «Bueno», señaló un punto en la carretera y dijo, «allí». El oficial respiró hondo y asintió lentamente. «No es la primera vez que alguien la ve. Hoy ocurrió un derrumbe justo allí», señaló hacia el deslave que aún bloqueaba parte de la vía. «Unos metros más y usted habría caído». El conductor palideció. «¿Quién es?», preguntó. «Cuentan que hace muchos años un autobús lleno de pasajeras se fue al barranco. Era una boda, o algo así. Una de ellas iba vestida de novia. Dicen que desde entonces aparece en noches como esta, para advertirle a los vivos, siempre bajo la lluvia». El trailero miró hacia el asiento del copiloto. Aún estaba húmedo. Su piel se erizó. El frío ya no era del clima, sino de esa certeza inexplicable de que algo o alguien lo había salvado. Encendió el motor de nuevo. Los oficiales le permitieron pasar con precaución. Siguió conduciendo, sin música, sin distracciones. A cada kilómetro volvía a mirar el asiento. La humedad tardó horas en desaparecer. Esa noche, entre la niebla y la tragedia, comprendió que en las rutas de México hay presencias que no descansan, que hay fantasmas que no buscan venganza, sino prevenir que otros sufran el mismo destino, y que a veces incluso los espíritus más silenciosos pueden salvar una vida.